docente del Estado y jubilado. Ha sido director de la Escuela de Educación Social El Puntal de Jaén, profesor de Economía Social por el Ministerio de Trabajo, director del Colegio Público Santa Teresa Doctora de Linares, asesor externo del Centro de Profesores Linares Andújar y profesor de alumnos y alumnas de altas capacidades. Ha sido secretario y vicepresidente de la Federación INIFE, asesor de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía, consejero académico titular y vicedirector del Centro de Estudios Linarenses. En el 2023 fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Linares. El compromiso con la filosofía del voluntariado, con su pueblo y con su legado minero lo ha llevado a tutelar numerosas y multitudinarias marchas por este patrimonio, así como numerosas publicaciones y cursos de formación, tanto en el campo de la educación, el voluntariado y la minería, interviniendo como ponente en el Congreso Internacional de la Historia de la Minería. Ha editado 4 libros: Las chimeneas en el paisaje minero en el distrito Linares y su comarca, en 2009. Historia y leyendas de una ciudad que comenzaba a despertar, 2013. Paisajes mineros únicos en Europa. Trabajo recogido por el Instituto Geológico Minero de España, así como la Universidad de Valencia y la Escuela de Arquitectura de Sevilla, 2018. El dominio público, los caminos rurales, bien común de la ciudadanía de Linares, en 2025. Y bueno, Paco, después de todo esto, yo lo que sí quiero decir que Paco es una gran persona. Es una persona cercana, es una persona que siempre que lo hemos necesitado ha estado pendiente de nosotros, exponiendo siempre. Y bueno, decirte también como compañero de teatro, que también estamos en el teatro. Pues muchas gracias, Paco. Encantado de tenerte y bueno, estamos deseando escuchar. Y ya te dejo que ya te dejo mucho. No, eso no. Yo creo que ya después de lo escuchado yo está claro que esos mundos que tenéis en vuestro imagen del cielo representa toda la historia. Una historia que arranca en concreto con la constancia en 1875 y que va a dominar hasta 1920 prácticamente la economía de Linares, tanto en el tema de las producciones como en el tema de la minería. Cuando yo digo que voy a partir de la tesis, eso que decía ella de terminar el doctorado, siempre yo he defendido siempre la historia, la leyenda, la grandeza de Linares, e intenté hace unos meses demostrar esa grandeza en base a documentación económica. Linares se sale fuera del mundo. Y el metal desde nuestro origen, desde hace ya 4.000 años, 4 milenios, ahí en baño, ¿se oye bien o no? Ahí en baño, el metal ha sido siempre nuestra razón de ser. Pero lo voy a cuantificar. Entre 1875 y 1919, el distrito Linares La Carolina funde, ahora veremos el concepto de funde, 117 millones de toneladas, con un valor medio de mercado por tonelada de 399 pesetas. Eso supuso anualmente una riqueza para el municipio de Linares, para la ciudad de Linares, de 1.037 millones de pesetas, de santiaguas pesetas, en términos de. Pero a la vez, nosotros hicimos una segunda fundición, que es la fundición de la plata de la arena cantífera. No nos olvidemos que cometemos un error. Linares nunca ha tenido plata. Linares tiene la arena cantífera,
300 gramos por tonelada de término medio se obtenía en una segunda perfume a gramos de pasar, se obtenía esa plata. Ese rendimiento de plata de 117 millones conllevó 35.100 kilogramos de plata pura, valorada la tonelada a 80.382 pesetas de término medio, lo que supuso unos ingresos a los dueños, lo veremos, de 61.881.782. Donde estamos, según el periódico La Unión de 1916, la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, SEM, a la que se hallaba adscrita la Fundición La Constancia, producía anualmente 30.000 toneladas de hierro dulce, con un precio de mercado medio de 234 pesetas por tonelada, lo que da un rendimiento anual de esa fundición de 7 millones de esas antiguas pesetas, de 7 millones de 20.000 pesetas. Pero ahora lo más interesante cuando se tiene una responsabilidad y se intenta velar por los intereses de los demás. En el ámbito fiscal se calcula que los impuestos municipales sobre la actividad minera y la actividad metalúrgica aportaron a Linares, al Ayuntamiento de Linares, unos beneficios recientes. El gravamen que se tenía sobre la producción del plomo y sobre el metal de hierro era de un 3%. Si vemos lo que hemos dicho, 2.037 millones de pesetas al término medio, el 3% de esos beneficios iba para el ayuntamiento, uno de los ayuntamientos más ricos de España. Solo y exclusivamente por ese gravamen obtenía del plomo y del hierro 31.100.000 pesetas. Por eso tuvimos ese Linares tan florecido. La plata era, el gravamen era estatal. Sin embargo, se pagaba un 2% de rendimiento sobre el desplate, lo que producía anualmente 1.221.636 pesetas. Ojalá hubiéramos tenido esos dineros en dinero. No obstante, y ahora lo veremos, no obstante, esos beneficios no se repartieron de una forma equitativa. Siendo de las 10 primeras ciudades en renta per cápita de España, los beneficios, ahora lo veremos, que obtuvieron las compañías, sobre todo extranjeras, empresas francesas, alemanas, suizas y belgas, ahora veremos los consulados, obtuvieron de beneficios anuales, por eso llegaron aquí, montaron tanta infraestructura de ferrocarriles y de consulados, porque obtuvieron unos beneficios de 238.281.957 pesos. Eran beneficios. Sin embargo, los sueldos medios, y todos tenemos el recuerdo de algún familiar de fundidores mineros, estaba en torno a las 2 pesetas diarias, con más o menos con 10 horas, de 10 a 14 horas de trabajo, de la jornada de horas. Si nos damos cuenta, el reparto de la riqueza para nada fue equitativo. Ahora iremos viendo la evolución. Posiblemente, cuando yo he dicho que el metal, nuestra razón de ser, posiblemente ahí, en una bola del pantano de Rumbral, en Peñalosa, cuando ya más o menos de Mesopotamia, unos siglos, un milenio antes, avivaron el fuego, yo me imagino una noche fría, avivaron el fuego, se dieron cuenta que las piedras que había alrededor del fuego cambiaban de naturaleza, rezumaban brillo inédito, se fundían y se volvían a solidificar de nuevo. Esa transmutación, ese cambio, está dando origen a la metalurgia.
posiblemente en la metalurgia, la edad de los metales sea el instrumento más importante a la hora del dominio de los pueblos, de un pueblo de otro pueblo, y el que dominaba la fragua, dominaba el propio pueblo. Roma, disfrutamos de nuestra fiesta ibero-romana. Nosotros nos hemos inclinado mucho de ello, pero siempre he dicho que no se me olvide que Roma vino aquí no para hacer nuestra fiesta ibero-romana. Vinieron aquí los cornelios, primero vino Aníbal, primero los fenicios, luego vino Aníbal, luego vino Escipión, pero con una función muy clara. Y no lo debemos olvidar, que fueron los 200 libras de plata diarias, las 30 toneladas de plomo diario, 90 kilogramos de plata y 30 toneladas de plomo que diariamente se iba para el imperio. Nosotros fuimos una colonia metalífera. La plata para pagar la soldadesca y el plomo, imaginaros para toda la utilización que tuvo en el pago. ¿Vale? Esos primeros ascensos trabajábamos, y lo sabemos, en el momento de la colonización y romanización, era lo que se llamaban los tajos de sangre, es decir, era una sociedad esclavista. Ahí hay una figura de un niño de 4 años, que está en el Museo Nacional de España, que se encontró en Baños de la Encina. Ese niño tiene 4 años, va con su picola, va con sus cesticas a la remonta minera. Lo mismo que es muy bonito ver a Escipión, lo mismo que es muy bonito ver a Aníbal, tampoco nos olvidemos del niño ese. Hay un periodo que no es que desaparezcamos como burros, sino que no tenemos tanta importancia en el tema del metal que la España andalusí. Aunque desde Valle y toda la Sierra Morena, toda la orfebrería, toda la platería de Córdoba, siempre tiene, lo digo como no lo he puesto, siempre tiene como origen lo que es la Sierra Morena. Al igual que el alquife en la zona granadina, almeriense, ellos, los árabes, dominaban mucho el tema dominaban mucho el tema de la acequia. Toda la acequia siempre tuviera acequia, tanto en Roma como en España, Andalusí, siempre va a haber el plomo, que se empleó hasta los años 50, todos lo sabemos, el plomo como elemento de canalización. Y ahora lo veremos. Dicen que nosotros nos dieron la independencia de Baeza Felipe II, pero ya hay un antecedente con Carlos V. Carlos V, los villanos, nuestros primeros vecinos de Linares, el primer consejo, sabéis que cuando termina la Reconquista, Cástulo de Gorza de Primera se convierte en un nido de maleantes, ¿no? Entonces a Carlos V se le dice a los villanos, entonces unas 600 personas, 700 personas que vivían más o menos en el Burgo, le dicen que por qué no les da las minas antiguas de Gaeguero, de Valenciano, se les da para que se puedan explotar y con los beneficios echar a toda esa chumba, ¿no? Carlos V lo acepta y es el primer, por decirlo de alguna manera, la primera declaración jurídica del reconocimiento como villa, pero aún dependíamos de él. Será con Felipe II, que esto es muy importante que lo sepamos, cuando Linares ya adquiera el 35% del Producto Interior Bruto local, está en relación al metal. Hay un cambio sustancial en el concepto de la guerra. Se cambia la piedra por el volado. El volado por el volado, sí. Se cambia la piedra por el cañón. Automáticamente empieza el plomo y el hierro a trabajar. Hasta tal punto empieza que hay una leva por parte de Felipe II
para extraer de nuestra zona 2,5 millones de arrobas de plomo fundido, según el registro, o sea, el archivo de SINAC. Es decir, ya Felipe II nos quita, nos absorbe 31.250 toneladas métricas de plomo, que se empleó para la construcción del Escorial y para el tránsito bélico de la piedra, de la bombarda al Ural. Amén, amén, porque teníamos unos caminos muy consolidados, así que me lío, porque si me veis que me lío, teníamos unos caminos muy consolidados, las vías romanas. Amén, que la manufacturación del mármol de Macael con destino al Escorial se hizo aquí en Linares. ¿De acuerdo? Ese 35% de la producción nacional de Linares, hay que tener en cuenta, ya se crea la primera casa de millones, que es lo que se llama la Hacienda Real en Linares. Hasta tal punto, ahí hay una anécdota, amigo Paco Bravo, que la primera cofradía que se hace en Linares, que es de la Humildad y la Columna, el distrito del Pozo de la Columna, uno de los representantes forma parte de la Casa de los Millones, y con esos beneficios, la primera cofradía que se establece en Linares es la misma la que tiene relación con ella. Y por supuesto, 7.500 maravedíes per cápita en ese afán recaudador que nos supuso la independencia de Baeza y adquirir el título jurídico de villa. ¿Vale? Los Borbones, 3 anécdotas de los Borbones en Linares. La Real Feria, y ahora si queréis hablamos del concepto de San Agustín, la Casa de la Munición y el Pudridero Real. La Real Feria viene en la guerra de la sucesión entre Carlos II y Felipe V, entre el tránsito de Austria y Borbones. Hay una gesta por parte de los plomeros de Linares, 11 plomeros de Linares, que van a un serrallo ceutí, revientan la muralla. Cuando digo plomeros, no son dinamiteros, no se conocía la dinamita, se trabajaba con la pólvora, ¿no? Revientan las murallas del serrallo ceutí en esa guerra y como contramedida se nos da la Real Feria, ¿vale? La Real Feria se pone el 28 de agosto, entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre, con una idea muy clara. Era una feria libre de arbitrio, o sea, de impuestos reales y perechera. La idea era el tránsito que se suponía en la transhumancia entre el verano y el otoño. Qué mejor momento para el cambio de arreglo y para una feria que sea a finales de agosto, principios de septiembre. De ahí el concepto de San Agustín como patrón de la fiesta, de la feria, no patrón de Linares. Linares solo tiene una patrona, que es la Virgen de Linares, no tiene más patrón. La Casa de Munición se nos da, ahí donde está la Hacienda, y la Casa de Munición, una anécdota más, será decisiva en la batalla de Beina. Desde el castillo de Cibeo, la Huelga, donde estaba el general Dupont, o sea, el general Castañón frente al general Dupont, en esa batalla de Beina, todo el suministro armamentístico para los cañones, mosquetones y escopetas se extrae de la Casa de Munición de Linares. Lo más curioso, desde la época de Felipe V hasta 1975, yo la recuerdo como chaval, cuento la anécdota, el pudridero real donde se metían los reyes, 25 años, en el Escorial, a los padres agustinos, que eran los que recepcionaban el cadáver monarca, hubo una misiva real que decía que se pudriesen los reyes y reinas con plomo de Linares. Y hasta 1975-80, pero si lo saben, no mi amigo, que está ahí al lado, la empresa nacional Adaro, donde mi padre trabajaba, tenía su responsabilidad, se le mandaba hasta 1975, se le mandó plomo a la Casa Real.
de España a través del Cerro de Navarra. ¿Dónde ha ido al pueblo? No lo sé. Bueno, vamos a centrarnos ya. La visión histórica del metal más o menos la habéis visto, ¿no? Vamos a pasar, porque yo sí quiero que diferenciéis lo que es el horno de piedra y el horno de fragua y el de fragua. El horno de piedra es aquel, la fundición La Cruz, la fundición La Tortilla, la fundición San Luis, aquella que coge la piedra, que coge la galena, que coge la pirita, que coge la calcopirita, que coge la limonita y la hace metal. Generalmente entre 1000 y 1200 grados. El desplate, ya lo hemos hablado, es una segunda refundición para la extracción de la plata. Y aquí, ahora que lo veremos con más tranquilidad, está lo que son las fundiciones o fábricas de fragua. Es decir, el metal ya viene fundido, generalmente viene en lingote, generalmente viene en barra. Y lo único que se utiliza en los hornos de fragua entre 150 y 400 grados para darle otro nuevo sentido, otro nuevo modelado. Tiene que fundirlo, utilizar moldes, pero el hierro, el plomo, la plata, ya está fundido. ¿Vale? Ya está fundido. Y ahí vamos a ver los valores añadidos. En ese valor añadido, de término medio estuvo 23.000 toneladas de plomo y unos 87.000 kilos anuales de rendimiento. A todos suenan las grandes compañías como La Cruz, La Tortilla, San Luis, La Mediana, que ahora deambulamos en la ruta para evitar la esperanza, la fortuna. Las pequeñas fundiciones, hablo de fundiciones de piedra, que sonarán como la Auxiliar, la Viuda, la Lorquina, la Entretenida, San Juan, San Joaquín, la Riqueza, Pendolares, la Parrilla, San Roque. Es decir, siempre hemos estado vinculados con eso. Y luego las fábricas metálicas o de fragua, como la Constancia, San José, la Prueba, San Gonzalo. Todas estas produjeron lo que ya hemos dicho, los beneficios que se tenían. Y al igual, ahora nos centraremos de nuevo, al igual que la Constancia, los beneficios. Siempre nos hemos planteado, bueno, que se sacaba del plomo, que se sacaba de la plata y que se sacaba del hierro. La primera fase de la revolución industrial, de ahí la importancia de ligar, todos los elementos metálicos tienen igual relación con el plomo. Empieza la lámina, barra y bilete, munición y blindaje, tubería, accesorios para fontanería gracias a una variabilidad y la resistencia a la corrosión, los elementos arquitectónicos, los basamientos, las techumbres, los pigmentos, la pigmentación industrial y decorativa, el famoso blanco plomo, muy utilizado en pintura y barniz. La batería de plomo ácido, los primeros automóviles, los primeros ejercicios de la aviación, ahora os daré una anécdota, cosa muy curiosa, estaban hechos de plomo. Los revestimientos para los cables eléctricos. Se han fundido los plomos, ¿la acordáis? Los revestimientos para los cables eléctricos, las aleaciones técnico-industriales, como el plomo y el estaño para la soldadura. Los diversos materiales industriales como el vidrio, la cerámica, las pesas, los contrapesos, los primeros dispositivos de protección radiológica. Hasta que nos dimos cuenta que el plomo era excesivamente tóxico. Raquel no se acordará de las tuberías de plomo, pero muchos de los que estamos aquí sí nos acordamos en las casas las tuberías de plomo. Hasta los años 70, 80 hemos tenido tuberías de plomo en la casa. Todos los sometimientos, todas las canalizaciones, todas las conducciones estaban en relación con esto. La plata. Siempre se ha dicho los candelabros, los platos, las tazas, los vasos, los utensilios de mesa, la joyería, las monedas.
que no hemos hablado antes de la época romana, pues nos aburrieron mucho. Pero hay un elemento esencial donde el Linares se convierte en una panacea a nivel internacional. ¿Veis este lingote? De pura plata, 19.750 euros. 441 kilos de pura plata, 937 gramos por kilogramo de plata. ¿Para qué se hizo? La empresa Thomas Sowell firma un contrato con la Harrow, World Harrow en Londres, que fue la primera franquicia de la Coda en Europa, para suministrar el anuro de plata. La primera emisión fotográfica se hacían con los anuros de plata, el nitrato de plata, esa piedra infernal, se hicieron 0,03% era el anuro de plata. Este lingote se hace con un afán propagandista, porque al primer 1,5 millones de las fotografías que surgieron de la Coda, de la Harrow en Europa, se hizo con plata de Linares. ¿Eso es? Eso es. De ahí la curiosidad del lingote de 441 kilos. Tenía simplemente un afán propagandístico. Vamos a pasar a ver un poquito, para no aburrirnos, los hornos de Fraua, donde nos encontramos. Nos vamos a centrar un poquito en la constancia, si te parece bien. En 1916, el diario local La Unión destaca la relevancia de la industria dentro de la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, integrada por la Fundición La Costanza, cuya producción anual en Linares alcanzaba las 30.000 toneladas de hierro dulce manipulado, con una facturación bruta estimada en 7.020.000 pesetas. En este contexto de expansión económica e industrial se inscribe la Fundición La Constancia. En 1870, la fundación de la Fundición La Constancia en 1870. Iniciativa de los hermanos Caro, que la lidera Faustino Caro Piña, una figura muy destacada en la política local. Fue alcalde, fue el que trajo el primer mecanismo de reloj que está en el ayuntamiento, el que creó la primera biblioteca municipal de cara a trayectoria republicana y masónica, como refleja la élite local de Caleta. La creación de la fundición responde a la necesidad de suministrar soluciones constructivas modernas al sector minero en auge. Su producción temprana abarcó desde los componentes para la minería, la agricultura, infraestructura ferroviaria, portuaria, edificios. Las fraguas de la Constancia desempeñaron un papel clave en el modelado y la fabricación de piezas complejas y adaptadas a las distintas demandas de un sector emergente en el tema de los metales. La historia de la Constancia es la historia de Linares en sus últimos momentos contemporáneos. La integración de la Fundición de la Constancia en la Sociedad Española de Construcciones Metálicas en 1901 marcó un punto de inflexión en su trayectoria, al convertirse en uno de los activos estratégicos más fuertes dentro del consorcio, hasta tal punto que contaba con un capital social de 12 millones de pesetas, siendo posiblemente el 30% de la producción de toda esa sociedad española recaía en la Constancia. Según la memoria en 1906 de la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, en 1902 la planta de Linares representaba el 20% de la producción total del grupo, aportando cerca de la cuarta parte de los beneficios. En 1936, cuando se recoge la primera convalidación de los 7 millones de pesetas, además de los 30.000 de fundición de hierro. La Fundición de la Constancia, ubicada
estratégicamente junto a la carretera del centro de Entidad, y eso ya lo hemos olvidado. Se integraba dentro de los principales ejes logísticos de la antigüedad civil y del Levante peninsular, facilitando tanto los suministros de materias primas como la distribución nacional de productos manufacturados. Su localización no es al azar, a la logramos. Este complejo, que tenía en nuestro alrededor, contaba con 2,5 hectáreas, respondiendo a una organización racionalista del espacio industrial estructurada en unidades especializadas, naves de fundición, talleres de mecanización, presa hidráulica, hornos, chimeneas, almacenes, oficinas, viviendas auxiliares y parques de carga. Esta disposición favorecía una autonomía operativa, la eficiencia energética y la articulación interna de los procesos productivos. Su elemento clave en su modernización fue la construcción en 1908 de su propio apartadero ferroviario. Tenía un apartadero ferroviario privado que venía desde la estación de San José a parar a la costa. Este apeadero privado, ya poco lo recordamos, se cerró en 1975. Las fotos son algunas, son muy curiosas. Esta foto es súper curiosa. Durante la guerra civil hay un cambio sustancial y la constancia adquiere un protagonismo bestial en la zona de Cubilla. La función de la constancia se colectiviza al inicio del conflicto, pasó a ser gestionada por comunidades obreras en un modelo de autogestión cooperativa que transformó profundamente la estructura organizativa y esta reconversión técnica del complejo permitió la fabricación de material militar, destacando la producción de proyectiles, bombas, componentes para el armamento ligero, blindajes, elementos de fortificación, material ferroviario con fines bélicos. Esta tarea supuso, si os dais cuenta, un trabajo intensivo y muy fuerte en la época de la guerra civil española. Ese coche famoso blindado que va para el frente de Olvera, no sé esa fotografía, no hay que perder nunca la perspectiva histórica, curiosamente se hizo la copia. Yo sí quería hablar aquí sobre la polémica del famoso, cuando se hizo la obra del supermercado nuevo que se destrozó el edificio, ¿no? Y entonces hubo una polémica entre la Asociación de la Memoria Histórica y el Archivo Municipal. Es cierto que no están registrados los 16 que salen subterráneos, los refugios subterráneos no está sistematizado. Lo que sí también es cierto que se construye en 1919, como consta aquí, en 1919, y lo explico. Ahora lo veremos curiosamente, la fundición, la constancia, la fundición San José, donde no me puede decir, era una fundición. Muchos, los más mayores, os acordáis del campo negro que estaba hecho de la escoria de la fundición de San José. Se hizo un refugio, consta aquí, en 1919, cuando empieza la aviación a funcionar y como siempre todas las estructuras de fundición han tenido un sistema estratégico a la hora de los conflictos bélicos, en 1919 se hace un refugio que sale de la constancia y cubre también lo que era la fundición de San José. ¿Vale? Entonces no hay ningún problema. Es verdad, en un momento determinado se destruye, no se debió de destruir, se debió de cuidar, pero es decir, que no estaba recogido, de verdad, no estaba recogido en la planificación de los 16 refugios del archivo municipal, pero sí estaba recogido antes porque se hace en 1919. ¿Vale? Con el afloramiento de la aviación como elemento en una guerra, ante eso, empresas estratégicas
en un momento determinado se adelanta más. ¿Vale? ¿Queda zanjado? Tras la finalización de la guerra civil, el régimen franquista, la Constancia vuelve a su origen. Fueron momentos duros, un momento de limpia, un momento de purga, un momento donde incluso la autarquía de los años 40 o de los años 50, que no llega a los años 60, las materias primas en el tema metálico son muy débiles, tendrá que pasarlo hasta los años 60, finales de los 50, hasta los años 60, coincidiendo con el Plan Jaén, cuando de nuevo la Constancia adquiera un cierto protagonismo, pero no nos olvidamos que el metal en Linares, en líneas generales, ya está imperialista. ¿Vale? Ya está imperialista. Hay dos hitos que quiero que os acordéis siempre de la construcción de la Constancia, que fue el Teatro Cine Olimpia de Linares, que fue inaugurado en el año 57 sobre un solo plan de el Olimpia Palacio. Representa uno de los hitos más significativos de la arquitectura cultural y técnica de la ciudad del siglo XX. El proyecto, impulsado por el empresario Juan Sánchez Rosell y diseñado por el arquitecto Francisco Prieto Moreno Pardo, se enmarca en los principios racionalistas de la posguerra con una clara orientación hacia la funcionalidad, la visibilidad y la calidad acústica. El Cine Olimpia se convierte en uno de los cines más importantes de Andalucía, con un aforo de 1.000 personas. ¿Dónde está el ingenio? Uno de los elementos estructurales más destacados del edificio fue la gran viga de carga que sostenía el anfiteatro, diseñada por el ingeniero que luego fue profesor de la Escuela de Peritos, Jesús Aguilar Martínez, de Espronceda. Este diseña una viga de carga de 36 metros de longitud por unos 20 metros de canto, que permitía liberar completamente de columnas el patio de butacas. ¿Os acordáis que el Cine Olimpia, lo que era el club y el anfiteatro, descansaba sobre esta viga? Una viga de 36 metros, toda de hierro dulce, reprogramado en caliente en el remache por la Fundación La Constancia. Las crónicas del lugar, me lo decía antes Eusebio, fue cuando se traslada Salvador, cuando se traslada la viga de 36 metros, desde aquí hasta el Cine Olimpia. Eran carros tirados por mulos, almohadillados, una viga de 36 metros, hasta llegar a Olimpia. Y otra de las cosas más curiosas, en el 83, ya en decadencia de la minería, fue un intento por parte de la empresa nacional Adaro. Cuando se dice el castillete emblemático de los 30 metros de altura del Pozo La Esmeralda, la hace la Constancia. La hace en Siresa, en Asturias. Lo único que viene en bruto, viene en lote, y es la Constancia quien la monta. ¿Vale? Bajo la supervisión de Duro Felguera. La Constancia no hace la tabla o la castillete de la Esmeralda. Simplemente hace el montaje y desmontaje en Asturias y el montaje aquí en México. ¿Vale? Vamos a ver la suelda. La mujer, las niñas, muy curioso. Durante la primera década del siglo, las condiciones laborales en los hornos y en los talleres eran sumamente exigentes, por decir algo. Las jornadas se prolongaban de 11 a 12 horas en los días. El salario medio en los talleres de Fraga era de 3 a 4 pesetas, situándose ligeramente por debajo
de las jornadas percibidas en las minas. Los mineros ganaban de 3,25 a 5 pesetas. El fundidor de la tortilla, aquí ganaba en las pequeñas condiciones, ganaba de 3 a 4 pesetas, y en las minas, en las grandes condiciones, de 3,25 a 5 pesetas. Si se compara con otros sectores económicos del entorno, como la agricultura y la construcción, los salarios se suman. Es que el salario del jornalero, lo veremos, era de término medio de 2 reales. Y el salario de un albañil, por ejemplo, era de 2,5 pesetas. ¿Vale? La incorporación de los niños hasta 1910 estuvieron trabajando en las minas y en las fundiciones, generalmente eran escasos, al igual que las mujeres, no llegaba a unas 75 pesetas. Y las mujeres se dedicaban a labores auxiliares, sobre todo a la limpieza. ¿De acuerdo? Es más, a veces en esta fundición había sanciones de 25 a 50 céntimos si la producción no era buena o si había problemas a la hora del trabajo diario. La franquista mantuvo, siguió teniendo la larga jornada de trabajo, a pesar de que la legislación laboral comenzaba a establecer ciertos límites, ¿no? El panorama laboral, en cierta manera, se hizo mucho más flexible. Ya las 8 horas de trabajo era lo más normal, y había nóminas en los años 60, en los años 70, en torno a la potencia de 60 y 70 mil pesos. ¿Vale? En relación a los salarios de la mina, también trabajaban de 10 a 14 horas, era súper curioso. Un peón minero ganaba de unos 75 a pesetas 25. Un peón de lava, o sea, los que estaban en el fuego, los que estaban en las coreales, de 2,5 a 3 pesetas. Los chavales, los muchachos, de 0,85 a 1,25. Menores en ese entonces de 14 años. Las mujeres en la lava, porque las mujeres que trabajaron en la mina, una peseta a una peseta 25. Un peón interno dentro de la mina de 2,75 a 3,50. Los muchachos acarreadores de 1,25 a 1,50. Los maestros fundidores sí ganaban de 4 a 6 pesetas, los alumbradas de 2,5 a 3,5, y los capataces ingenieros que no sujetos a ellos. La regulación laboral era muy dura, las empresas tenían sus condiciones, las condiciones extremadamente duras, y aunque se ganaba mucho más dinero relativamente que el peón agrario, que el jornalero agrario, la vida del minero y del fundidor a principios de siglo se estima en 29 años. A partir de 1919, es verdad, con la presión de los sindicatos, una creciente presión de la Universidad Libre Pensadora, se consigue la flexibilidad en el trabajo, se consigue los primeros derechos ante el trabajo de los niños y sobre todo el trabajo del endoble y el destajo. El endoble era trabajar 2 días y descansar 1, y el destajo es según producción, ¿no? Sujeto a la no producción. Hay una variable en la que se gastaba una familia minera y se pegaron los palos resultados. Por ejemplo, en sanidad se gastaba el término medio en el 61 del 05 y no evolucionó hasta la guerra civil al 09. Los parámetros, la comida, la alimentación, si se ganaba 2 pesetas al día, el kilo de tocino costaba 2 pesetas. Es que yo cometí un error, fue cuando hice el tema a nivel
a nivel del discurso de economía traspasarlo a euros. No. La variación de la peseta acá entonces no tiene nada que ver con el euro de aquel entonces. Como beneficios globales, como estructuras globales, sí. 2 pesetas. Antes de Franco, como se decía antiguamente, las perillas y los reales no tienen nada que ver con el concepto de euro. Nada, es que no tienen, son parámetros que no, porque teóricamente si se ganaba la peseta, se ganaba según la fluctuación del Producto Interior Bruto 0,03. O sea, 2 pesetas ganaba una persona al día que sería 0,009 céntimos. No es comparable. Son otros elementos que se explican. El entorno. La fundición sabe el entorno que tiene vuestra asociación, es muy curioso, y representa la historia viva de los elementos de fundición y mecanización de Linares en la parte naciente, en la parte. Todos recordamos la fundición de San Gonzalo, la fundición de aluminio hecha por Figueroa, que estaba detrás de la Virgen, aunque intentaron primero que fuera de plomo, pero no la conseguimos por la presión que hubo municipal. Y todos recordamos la vivienda de San Gonzalo, en la calle húmeda, todos recordamos el bosque de eucalipto y aún perduran las casas de San Gonzalo, aún perduran las colonias de San Gonzalo. La Fundición San José, cuando incluso a gente joven, cuando le hice el polideportivo de ahí enfrente, que hemos hablado antes del refugio, el polideportivo de ahí enfrente era una fundición que se transformó en los años 50, a finales de los 50, se transformó en el campo, primero de ¿cómo se dice? Este tema de sanidad, Eusebio. Ahí estuvieron primero estas que se hicieron para los niños, todas esas historias de comer y una poca leche. Una poca leche. No, una poca, no he dicho una gota. Una gota de leche. La gota de leche estaba en otro lado. Era un indispensario. Un indispensario, no me salía, perdóname, no me salía entender. Y bueno, luego ya se hizo una instalación deportiva. Sobre ese indispensario ya se hizo una instalación deportiva. Todavía se recuerda, yo me acuerdo de chico, que teníamos que levantarnos a las 6 de la mañana para jugar al tenis y llevar, era de los caracoles, nos poníamos y el frontón, y jugábamos al fútbol, Alfredo, el campo era de tierra negra, era carbonilla. Era la carbonilla de la fundición. Con un poste en medio de madera. Y aquí tenía la entrada, salió a mi otro campo, y era carbonilla. La carbonilla. Y de lo que fue. Entonces, estacionalidad, nosotros como no existía entonces, lo jugábamos sobre la carbonilla de la fundición. Curioso. Los suministros bilbaínos y enfrente, ahora veremos la importancia que tuvo, los carburos metálicos, todo lo que era la electrificación de materia prima, química y de carbonato a la hora de las fundiciones, la minera Santa Rosa, también tristemente, después de la guerra civil, sirvió para las purgas y cárcel de mujeres, no se lo dice, cárcel de mujeres. Y pequeños talleres en relación a toda la industria que giraba al metal, o acordáis los bobinados de los talleres de Nájera, la familia Granger, ahí arriba, que curiosamente Linares, como es tan peculiar, una vez me preguntaba ¿dónde están los apellidos extranjeros que se castellanizaban? La familia Granger, que tenía los rebobinados ahí arriba, y allá arriba, eran los Granger. Además, Stuart Granger era su tío, yo lo recuerdo con mi hermano mayor, que era amigo de él, su tío era Stuart Granger, que era el actor de cine. Lo que pasa es que como Linares somos como somos, no íbamos a decir, ¿dónde ha ido? Con los Granger. No, voy con los Granger. Entonces el Granger pasó a los Granger, pero a un apellido serio, puro y verdaderamente británico. Profesor de dibujo. Efectivamente.
y era greño. Su origen son ingleses, como muchos apellidos de aquí, Iterchú, apellidos alemanes, Brice, son apellidos de la gente, de técnicos que vienen a las minas. Esta foto, hace poco que tuve la suerte, me la mandó la sociedad esta metalúrgica, esta foto es una triste. Además, algunos se han quedado porque no la conocía. Cuando llega el tranvía, a la propia estación. La foto es una necesidad. La estación de San José, ubicada en el extremo suroeste, fue uno de los principales nodos ferroviarios del distrito minero durante el siglo XIX y el siglo XX. Integraba la línea Linares-Almería, con el fin de sacar el mineral y los productos metálicos a Almería a través del cabildeo, ¿vale? La Constancia contaba con su propio apartadero ferroviario conectado con la red general. Esta infraestructura le permitía recibir directamente el metal y expedir productos acabados, lingotes, maquinaria, piezas metálicas, sin necesidad de pasar por las estaciones intermedias. Asimismo, la Fundición San José, situada próxima, tenía también su propio apeadero tranviario. Lo hablábamos hace un rato, que era muy curioso, que el tranvía venía por la Plaza de Colón, llegaba a los jabones, los jabones de Dogón, que tenían un contrato con las minas de los grupos de empresas, que pagaban la pota y el jabón lo pagaban los grupos de empresas, lo cargaba en el tranvía y lo llevaba a las minas. Suministro Viveiro, un fuerte vínculo con el norte peninsular, utilizaba esta red y por su parte los carburos metálicos a comer, que todavía sigue el edificio al final de la calle Uber, antes de donde empiezan los talleres, si os fijáis, hay una sociedad de carburos metálicos, que no tenía recibir todas las materias primas químicas y alcohol y el carburo y el calcio para la fundición. Tras su cierre definitivo, la fundición La Constancia en 1989, el antiguo recinto industrial ha sido objeto de transformación urbanística vinculada generalmente con nuestras tasas. Sin embargo, algunos elementos originales han sido conservados por su valor patrimonial. Destaca el edificio de oficinas y su puerta de hierro forjado, os mandé fotografías de 1870, hecho de la misma fundición del hierro. Igualmente significativo es el depósito elevado de agua, infraestructura funcional representativa de la ingeniería auxiliar del principio del siglo XX. Especial relevancia adquiere la sirena eléctrica conocida como el Pico de la Constancia, conservada en Linares, y no le hacemos caso a este hombre, por iniciativa del profesor don Eusebio Orascón. Él tiene todos los instrumentos para que el Pico de la Constancia, aunque sea a nivel, en su momento era el ritmo fabril, la disciplina obrera, que menos que, aunque era a las 6:30, tú todavía no recuerdas el chaval, a las 8:15. Mi mujer vivía en Cristóbal de Orís, imagínate si lo veía. A las 2 de la tarde, a las 2:30 y a las 6:30 de la tarde. Si se volviese otra vez el Pico de la Constancia para horario comercial. Y ahí lo de pinta menos que el Pico de la Constancia. Que dice que pinta más. Efectivamente. Entonces, tanto el edificio son declarados en el catálogo general de patrimonio histórico y no se pueden tocar. Y espero que algún día seamos, nos incluimos todos, seamos y pongamos en valor. Él se preocupó con sus alumnos de recuperar todo ese tipo del Pico de la Constancia y él lo tiene en su casa, dispuesto a ofrecerse al ayuntamiento cuando esto crea oportuno. Llevo 20 años ofreciéndolo. Pues ya es hora de que Hay recupere. dos símbolos, que era la pera y el Pico de la Constancia. ¿La pera dónde quedó la pera? Yo que he estado indagando por todo sitio y que no sé dónde está la pera. En un desguace. Yo la vi hace mucho tiempo en un desguace que hay ¿En un desguace de eso también? saliendo saliendo para la Vuelta a los Naranjos. Allí había una chatarrería y allí la vino.
Los platos, sí, los platos. Allí vi yo la pera atrás. Ahí había ahora también con la campana de... ¿Cuántas veces nos hemos acercado a la valla para ver caer la perra? Esta cosa. Sí, eso. Esto. Mirad, ahora se parece bien como conclusión económica, luego como conclusiones sociales, como conclusiones Donde se veía la constancia estaba más arriba, donde se entraba al campo de fútbol de abajo. Exactamente, la misma aquí, ¿no? de la esquina de Estados Unidos. Además, yo te recuerdo de niño los caballazos que pegaba eso. Lo que han comentado del campo de fútbol de la villa que había, de la escuela, ese campo de fútbol tenía un drenaje maravilloso por consecuencia de lo que hay debajo, que era la escuela de la villa, que llovía y ese campo drenaba. Los asteroides, si eso no tiene más que ver los asteroides, y yo he ido, que eso sobre todo. Bueno, vamos a ver si os parece ya por ir concluyendo. Esos beneficios de 1.098.000 entre el plomo y la plata, de término medio anual, con unos impuestos estatales y municipales de 164 millones, porque también el Estado me dio de esto, dio como capital amortizable. Por eso cuando hablamos y nos sentimos orgullosos de Linares y ojalá volviéramos a esa época, no a esa época, eso fueron unas circunstancias especiales, teníamos una materia prima, teníamos un concepto, teníamos para reventar, fijaros que ahora mismo el nuevo Linares va a trabajar sobre 1.900.000 toneladas de plomo dulce, que es lo que calculó esta gente, 1.900.000 toneladas. Nosotros que trabajamos con 117 millones de toneladas. Ese fenómeno no se va a volver a repetir. Nunca. Ojalá, pero nunca. Entonces, ese capital amortizable supuso 934 millones de pesos. Los salarios de las 10.600 almas, que ahora lo veremos, conllevaron 326 millones. Claro, con este dato, El 35% se destinó a mineros y fundidores. 326 millones. En arancelas, que tocan de moda, se pagaron 37 millones, de ahí que veamos ahora el tema de los viceconsulados. En tecnología y mantenimiento fueron 74 millones. Los costes de procesamiento de combustible, normal, fue el 29%, fueron 270 millones. Gastos asociados de sociedades mercantiles, 18 millones. Gestión y financiación bancaria, 46 millones, transporte ferroviario, 158 millones, hace un total global, por eso te he dicho que esto no se va a volver a repetir, hace un montante global de 635 millones, 718.000 millones. Si lo restamos al capital amortizable después de todo el mundo con ello, hay un beneficio empresarial, por eso no nos olvidemos, ingleses, franceses, suizos, la madre que nos parió, de 238.231.957 euros. Eso no se va a mover. Eso ya no se va a mover. A modo de conclusión, Linares despertamos a ese mundo como una de las ciudades más poderosas de España a nivel minero y metalúrgico, industrial y comercial. No exenta en cierta manera de tristeza, porque veíamos que no teníamos el control de los mismos y esos beneficios se nos iban de las manos. Tuvimos las dos fundiciones más grandes de Europa y la fundición de Fragua, la Constancia, también de las más importantes de España. Lo que volví a decir, se concedieron 1.001 licencias de explotación entre concesiones de masía y escoriales, minándose 800 kilómetros de galería la distancia que hay hasta Barcelona. Trabajaron según las mutuas mineras 10.600 almas en la minería, la industria y la metalurgia, 200 en el ferrocarril y la seguridad de las minas. No sabiéndose de hecho las personas que pugnaron por el gran distrito, aunque se calcula que entre el distrito de Linares y La Carolina anduvieron 75.000 personas. Fuimos la mayor productora de plomo y de plata del mundo.
una de las ciudades de fuerte inversión de capital a través de las sociedades extranjeras y nacionales e incluso una incipiente iglesia local. El propio Marqués de Linares intentó en 1880 y aportó 1,5 millones para tener una caja ahorro de Linares, un monte de piedra de cajas de ahorro de Linares. Por la falta de oposición que siempre ocurre en este pueblo, ese 1,5 millones él intentó hacer una universidad local que en cierta manera fuera un contraempuje contra las compañías extranjeras y los Figueroa y los grandes de España, pero se quedó en el intento. Las 5 sedes consulares, por lo menos los que estamos aquí, que no se nos olvide, Linares no ha tenido nunca consulado, ha tenido viceconsulado dependiendo generalmente de Málaga y de Sevilla. Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda, y ocasionalmente otros países como Suiza, incluso Ecuador e Italia. Pero la única función que tenía la viceconsulada era, como ya lo hemos visto, el evento diferenciador, era un control económico desde la extracción hasta la llegada a su país, a los mercados de Londres y los mercados, estaba en Marsella, Londres y España. Y ellos controlaban todo ese tema. No teníamos que función la viceconsulada. El Banco de España y los grandes bancos españoles estuvieron aquí, vino el Banco de España que no estaba en Jaén, y automáticamente la primera sucursal fuera de Madrid fue Banesto, el Panamericano, el Central, numerosas sociedades mercantiles. Fuimos la octava ciudad española en renta per cápita y una de las primeras ciudades en España del movimiento migratorio de España. 6 estaciones de ferrocarril, no nos olvidamos, 4 terminales, en muy pocos sitios se dan 4 estaciones terminales quiere decir que nacen y mueren aquí, como se dieron venir. Las circunstancias fueron muy claras por los problemas que tuvieron entre Francia y Inglaterra. Francia dominaba la MGK, vino todo lo que era la estación de Madrid, y los ingleses, a través de Genil, sacan, no era el tren del aceite, era el tren de Linares, el concurso de Nepomín, saca el plomo de la Portilla, se lo lleva a Málaga, la chimenea famosa aquella de Málaga, y no pasa por Córdoba, va por Genil, con los problemas de franquicia que tenía entre franceses e ingleses. Pero el hecho está que tuvimos la estación de Linarejo, la estación de Madrid, la estación de San José, la de Almería, los andaluces que tenían 2 estaciones, una de vía estrecha y una de vía ancha, y 2 de paso, la de Babellano y la primera de Baeta de España. Y un tranvía, escribí yo otro día, y un tranvía con 27 kilómetros que puso en contacto esa I famosa, no solo a las minas, sino que también la puso en contacto con la Loma, tanto con Baeza y Uno. La quinta ciudad andaluza era posar luz de gas, proyectada por el mismo Isaac Peral cuando se soterró el arroyo Maravilla. Una de las primeras ciudades, por eso todos los días, Eusebio, de tener, primera ciudad de la cinta en concreto, de tener una asistencia sanitaria que fue la gota de leche, pero no la tradicional esta de los americanos, sino aquellos niños, sobre todo hijos de viuda, o sea, hijos de viuda y de dinero, gracias a Corral y Mayra, gracias a Corral y Mayra, por lo menos tenía esa asistencia mínima sanitaria, eso se lo tuvo nuestro pueblo. Ya no vio nada de los cafés cantantes, los círculos filarmónicos, prostíbulos, teatros, quizás posiblemente los mejores colmados y comercios de lo que era Andalucía Oriental. Una de las primeras escuelas universitarias de España en capacitación profesional en minas, industria y metalurgia. Una universidad técnica ilustrada, agrupada en logias librepensadoras, hubo 6 logias con 450 miembros, donde destacan figuras tan importantes como fue Mariano de la Paz, fundador del cultivo, Naranjo de la Garza, que es el que hace el informe de los salarios que antes se me ha pasado a decirlo, los hermanos Acedo, que con la proveída de la Fundación de la Esperanza, uno de los hermanos fue el Instituto Libre de Enseñanza y otro de los hermanos, Pinar de los Ríos,
y la plusvalía de la Esperanza son de los primeros accionistas de la Institución Libre de Enseñanza. Eso también se ve de nuestro pueblo. Fotino Caro, Enrique Acino, López de Arce, José de Murga, Cocaína Irán. En definitiva, el papel relevante sociolaboral de la mujer y los niños. La mujer no tuvo un protagonismo en el metal dentro de la mina por el mal fario, la puntería, pero tuvo demasiado protagonismo en lo que es todo el laboreo en limpieza, con sueldos paupérrimos de la mina y de la fundición. Al igual que el niño, hasta 1910 trabajamos en la mina con 8 y 9 años. Mi amigo Juan Fran me hacía una pregunta cuando me decía: ¿es que no estoy hablando de los 8 años? Y yo decía sí. No sé si eran 8 o 9 años. Y además, es bueno saber todo esto. En un momento determinado, hasta que la legislación en 1910 dice que ya no se baje, las primeras voladuras que todavía las minas no estaban ventiladas, o sea, la galería no estaba ventilada, o los mineros eran enanos, estamos justos, no hay ningún insulto, o trabajaban niños y personas pequeñas para quitar las primeras escombreras, generalmente eran. O sea, algo que no se está repitiendo hoy día. Hoy día, al contar muchas cosas en Sudáfrica, sabéis cómo va el tema, ¿no? Sabéis cómo va el tema. Nuestros centros, nuestros antepasados, trabajaron desde los 8 años hasta la legislación muy cercana, Primo de Rivera, que ya lo puso a los 12, luego a los 14, y yo no te digo de los terreros después de la guerra, esa economía de subsistencia de los años 50. Muy pocos niños en proceso de escolarización eran y trabajaban, fijaros, estos chavales, todos son de los años 50, muy lejos, trabajando en los terrenos de Arellano, quinto de Arellano. Este niño, más de 11 o 12 años, no tiene. Más de 11 o 12 años no tiene. Como contramedida tuvimos cámaras de comercio, sociedades mercantiles, sociedades obreras, potentes sindicatos. Es más, aquí hubo en el 19, en la tortilla, al terminar en la Primera Guerra Mundial, con el exceso de una materia bélica y coincidiendo con la llamada gripe española, el distrito se vio diezmado con muertes bestiales. Pensar que la gripe española, donde más tocó, es la enfermedad profesional que tiene la mina, ¿no? Que es el pecho y la condición. Y hasta tal punto que hubo una revuelta muy fuerte. Lo que pasa es que tampoco se desconoce. En Linares había un batallón militar, allí arriba en el Palacio de Zambrana, y hubo una represión muy fuerte en el año 19 que también sirvió como acicate para poner una huelga revolucionaria que duró varios días y fue bastante dura. Luego tuvimos también sobre las mujeres, eso lo decía muy claramente, las mujeres, las cuales lo hablamos en la obra de teatro de Carlos Talente, en el motín de los consumos, las que se tiraron a la calle y murieron 18 mujeres. Y lo único que se pedía era... Tuvimos esa prensa diaria, 17 cabeceras de periódicos y la influencia política de Linares a nivel ideológico en toda la ideología. Se nos tenía muy bien. Ya el personaje de derecha, como Llanga, el personaje de Toscano, eran personas de clara influencia y la parte izquierda lo mismo. Y sobre todo el linarismo es una forma que nosotros tenemos una forma, yo siempre lo he dicho, tenemos una forma muy particular de vivir. Siempre hemos estado vinculados a la mina y que conllevaba una lucha social fuerte, a la vez una solidaridad entre las personas por el marcado contraste de clases sociales. El linarismo ha sido solidario, ha sido vecinal, ha sido valiente, hemos sido individualistas, reivindicativos, a veces pendencieros, divinales y pinche. Cuando llegábamos parecía que marcábamos el territorio.
esa dualidad icónico-religiosa que ahora me llama mucho la atención, es decir, la mina, ellos tenían su Santa Bárbara, su Virgen de Minarejo y su Nazareno, pero dentro de la mina no había religiosidad, y tenía su porqué. Ellos bajaban a la tierra del Averno, al infierno. Es más, las tradiciones antiguas dejaban parte de la tablilla y cigarrillos para que el dueño del Averno no se enfadara. Ellos estaban trabajando en el infierno. Entonces no quería saber nada de cura ni de historia. No, un pensamiento de acá del norte. En definitiva, un legado material que debemos de conocer. Yo sigo defendiendo, debemos de enseñar y de proteger y ponerlo en valor. Porque el dinero sí tiene una cosa muy clara. Nos gusta vivir la vida. Pero quizás haya muy pocos pueblos en España que hayan jugado tanto con la muerte. Muchas gracias. ¿La porque mucho? No, la cosa es que me da... Que no has documentado de muchas cosas que no desconocía. Yo te lo agradezco. Sí, hay cosas que yo tampoco no sé mucho. Muy Paco, por muchísimas gracias. No, pues es una pregunta que yo la puedo personal. Es el momento. Si no, tomar una pregunta. Lo dejó en el tintero. ¿Qué le vamos a preguntar? Tengo alguna cosa por ahí que se pregunte. Sí, siempre el tema de los niños, el tema de la mujer. Es verdad, el tema de la mujer me llama mucho la atención. Fíjate que mi madre, cuando mi padre trabajaba antes de poder el pueblecito sacarse su carrera, cortaba más leña que el cuerpo. La mujer trabajaba mucho en tareas residuales. Y todo lo que era el laboreo, acarreando estrellas, acarreando material, en los rumbos trabajaban, los rumbos saben lo que es, los velables, trabajaban ellos en las cribas. La mujer trabajó mucho, lo que pasa es que no trabajaba en la mina porque por un concepto antiguo de mal fallo, como una mujer iba a hurgar el vientre lo más íntimo de otra mujer. Porque estaba en el grupo de servicio, donde hacerlo. Digo, es verdad que hemos... el otro día lo hablábamos con Alfredo, es que al final no nos olvidamos una cosa, al final, cuando tú intentas ser realista en el aspecto de ser objetivo, porque hay muchas formas de pensamiento, pero lo mismo que hicimos la base primigenia a la hora de la materia prima, el tema del plomo con la primera fase de la revolución industrial, ingleses, franceses, alemanes, hicieron un capitalismo puro y duro y salvaje. Eso no lo podemos olvidar. Fijaros los parámetros que yo he hecho, los 234 millones frente a las dos personas. No hace mucho ha venido un inglés de los que tuvo la mina San Tracantón, en Pendolares. Ha estado aquí en Linares, bueno. Hijo de que fue socio de mi abuelo en la mina San Tracantón. Y ha venido de Estados Unidos a ver, y ha estado ahí haciendo fotografía. Lo que es una mina, mira, cuando ya a nivel patrimonial, hay dos minas en todo el mundo, una está en Australia y otra es la de San Pascual, la de San Andrés. Un sistema Bull, un sistema que solo hicieron en ingresos en Australia, que de donde se trajeron los localitos, y el Linares. Si vais a Australia, si vais a la mina, poneros la Bull, la de la australiana. Bueno, eso es un pozo sin fondo de Villata. Todo el mundo viene porque hay un turismo específico, metalúrgico, y hay un turismo. Y cuando tú paseas, y nos metemos, yo el primero, o sea, que esto no es ahora echar la culpa a al último, no, esto no. A veces, yo me enfado muchas veces con mis compañeros, de un lado y de otro, es por desconocimiento. O sea, se nos está echando las cosas a perder por desconocimiento. Pero los anteriores y los nuevos, lo que está ahí, y ahí se queda.
Y no nos podemos imaginar el patrimonio que hay ahí. No nos lo podemos imaginar. Cuando se conoce, a lo mejor manera de apreciar y que ver las cosas conocerlo. Y hoy día no se conoce. Ya lo demás. ¿Alguna preguntilla? Ya le has comentado lo de la constancia cuando hicieron ahora el supermercado, que fue una pena de no conservar. ¿De qué forma? No lo sé. Pero como siempre está el interés de la empresa por encima del interés del pueblo, como ha pasado siempre, pues pasó. También, y ya quiero recordar, cierta ya hace años, cuando hubo también un desplome ahí en la Fuente Pisar, por ejemplo, ¿no? Ahí salió. Y lo último es cierto sitio que han puesto la solería, han tenido que retocarla y sale un agujero, me mandan una foto y cuando ya llegué ya la habían tapado. Se podía haber sacado algo de ahí. Y No sé por qué. porque eso no es así, eso no es así. Y vamos a mirar una cosa. Y hace poco ahí en la Marina había instrumentos de fundición. Tú sabes la teoría que yo defiendo de la Y fundición. lleva Bailén había también ahí y no la relación de la la damos. fundición, ¿no? Y ya está, y hasta aquí hablo, porque muy poca a cualquier mano. sitio llega y ponen allí una solería, un cristal gordo, ponen allí no sé qué, ponen no sé cuál, y ya está. Y Enhorabuena, Paco, precioso todo. Muy bien, ya está. Gracias. Ya está. ¿Cómo te quedas? Yo traigo el vino dulce. Hazme una foto. Bien. A ver. Con esto te Sí, porque la que tengo ya. iniciamos para la próxima fase. Agradecerles su asistencia y decirles que nuestras fiestas se inician hoy. Este viernes tenemos un grupo de baile de la Academia de Mari Carmen Ortega, luego un grupo de una actuación musical. El sábado tenemos también una actuación musical, lo que ella diga. Tenemos cuentacuentos para los niños. En la puerta hemos puesto un cartel con todas las actividades, invitarla a la fiesta y bueno, ahora si quieren refrescarse un poquillo tenemos una cerveza preparada. ¿De acuerdo? Y muchas gracias por haber venido.